Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Comienzo con la misma pregunta de esta serie. Si Jesucristo viniera hoy, ¿tú te irías con Él? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y en el tema de hoy vamos a entrar directamente al corazón de la carta, a la razón, el motivo por el cual esta carta fue escrita, y es para que supiéramos que la segunda venida del Señor Jesucristo no es una fábula y no es ningún cuento. Así como la primera venida de Jesús no fue una fábula, sino un hecho histórico que está documentado no solamente en la Biblia, sino en todos los documentos históricos de la época en que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra. La primera venida del Señor Jesucristo está marcada en la historia porque ese acontecimiento dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Que estemos viviendo unos tiempos tan oscuros donde se atreven algunas personas a negar la veracidad, la realidad y la contundencia de la venida del Señor Jesucristo en su primera instancia, cuando nació en Belén, cuando creció por las calles de Galilea y cuando murió en una cruz y resucitó, que quisieran negar eso, pero la evidencia histórica es tan demoledora, tan aplastante, que cualquiera que intenta negar estas cosas queda siempre en ridículo. Bueno, tan cierta, tan seria y tan trascendental, o quizás mucho más, que la primera venida será la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros nos estamos acostumbrando a buscar religiones que nos hagan sentir bien. Religiones, sectas, doctrinas, cosas que nos hagan sentir bien, porque en estos tiempos de vacío existencial, de crisis mentales, emocionales, de traumatizados, de gente que está completamente salida de la realidad y que no puede con su vida, que no puede con su alma. En estos tiempos de mercado, porque hay un mercado bien grande para todo tipo de religiones y para todo tipo de sectas que te digan lo que tú quieres escuchar, que te entretengan el alma, que te adormezcan, que te enceguezcan, porque es la ceguera es parte de esta época. Las cosas están claras ahí, pero nadie las ve, nadie parece darse cuenta de lo que está pasando. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. Todas las señales históricas que están sucediendo en este momento son innumerables, no las podemos tratar en una hora, que es lo que tenemos o de lo que disponemos para dar este mensaje. Así que no me voy a ir a la historia, no me voy a ir al noticiero, no me voy a ir a las evidencias, sino a lo que dice la palabra del Señor. Y
como esta serie se llama Los que se van, y básicamente lo que estamos haciendo es extractar las características que tenía esta iglesia de Tesalónica, a la cual le hicieron estas promesas de que ellos iban a ser arrebatados antes de que viniera el final de los tiempos o antes de que viniera la gran tribulación acá a esta tierra. Y como esta iglesia presentó unas características que nos pueden servir de modelo para nosotros tener paz en nuestro corazón acerca de que nosotros somos parte de esa iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Estamos mirando sus características y ya hemos visto 2 mensajes que están en nuestro canal de YouTube, y que si en este momento yo te pregunto de qué habló el mensaje anterior o el primer mensaje y no sabes, yo te recomiendo que vayas a YouTube y aunque ya lo hayas escuchado, lo vuelvas a escuchar, porque es una muy mala señal que se nos olviden las cosas que son supremamente importantes y que Dios nos enseña para nuestro propio bien, para advertirnos acerca del peligro en el que vivimos. Entonces, hoy vamos a ver que la segunda venida del Señor Jesucristo no es una fábula, es tan real como la primera. En Hechos capítulo 1, y todo el capítulo 1 de Hechos lo puedes leer, pero en especial el segmento que va del capítulo 1 del versículo 1 al 11, en ese segmento de todo el capítulo 1 del Hechos se muestra claramente cómo el Señor Jesucristo, ya resucitado, después de haber instruido a sus discípulos acerca de la predicación del evangelio, él dice la escritura que fue ascendido a los cielos y que él subió a la vista de todos ellos y que las nubes lo cubrieron. Y todos los discípulos de Jesús estaban mirando hacia arriba, viendo al Señor ser ascendido en majestad y cubierto por las nubes hasta que ya no lo pudieron ver más. Pero luego hay una aparición de ángeles que dicen: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que has visto subir al cielo, de la misma manera como lo han visto subir al cielo, o sea, así de manera visible, de manera literal, como ellos lo estaban viendo con sus propios ojos subir al cielo entre las nubes, dicen los ángeles, así también de la misma forma volverá. Y también lo dicen todas las escrituras, y en especial el libro del Apocalipsis, que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, no es algo que tenga que ver con una fábula, no es algo que tenga que ver con la imaginación, no es algo que pertenezca a la fantasía, sino que una realidad. Y tenemos también en Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos 9, 27, quiero leer ese texto porque es bien importante. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso fue cuando Él vino en la primera venida. Y aparecerá por segunda vez, subraye eso, apréndase ese versículo. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes aquí están esperando al Señor Jesús? Gloria a Dios. Por eso es que Jesucristo viene a salvar a los que en Él esperan. Entonces vamos a mirar una característica o la característica más especial de la iglesia a los tesalonicenses, y es que ellos tienen una bendita esperanza. Así se llama esta parte de nuestra fe, se llama la bendita esperanza del creyente. Si a ti te preguntasen por qué eres cristiano, esta sería una de las respuestas más poderosas que darías, porque tenemos una bendita esperanza que solamente tienen los que han creído en el Señor Jesucristo. Y esta bendita esperanza que tienen los creyentes obra de 2 maneras en nuestras vidas. La primera forma como esta bendita esperanza obra en nuestras vidas es que nos libra de la tristeza de la muerte.
La muerte es una de las cosas más tristes y más dolorosas por las que tiene que pasar un ser humano, comenzando por la muerte de sus seres queridos. ¿Cuántos aquí han presenciado o experimentado la muerte de un ser querido, de un ser que tienes bien arraigado en el corazón, que es parte de tu vida, y verlo partir? No hay nada más triste y doloroso que eso. Es una experiencia demoledora, pero nosotros tenemos una bendita esperanza que hace que esa tristeza se convierta en gozo, se convierta en ilusión, se convierta en fe. ¿Cuál es esa bendita esperanza? Vamos a leerlo nuevamente en la palabra del Señor. Dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Yo quiero comenzar diciendo, antes de entrar en el asunto de la bendita esperanza, es que Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios no quiere una iglesia ignorante. Hay gente que dice que el conocimiento, que la letra mata, que todo eso, que tanto estudio, que tanta bobada, que tanta cosa. Sí, es cierto que muchas personas estudian solamente para contender, discutir, humillar a los demás y ganar batallas teológicas. Eso es cierto, porque una misma cosa puede usarse para algo bueno y para algo malo. El fuego sirve para calentar, pero también sirve para incendiar algo. Entonces la palabra de Dios es una guía y Dios la ha dado porque Dios no quiere cristianos ignorantes. Escucha, Dios no quiere cristianos ignorantes. ¿Qué otra cosa no quiere Dios? Dios no quiere cristianos tristes. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que no quiere que seas ignorante y un Dios que no quiere que estés triste. Todo ese asunto de la depresión que hay ahora, que todo el mundo anda en el psicólogo o anda con pastillas o anda con antidepresivos, no es la voluntad de Dios. Es por causa de la ausencia de Dios y de la ignorancia de Dios. Y Dios no quiere un pueblo ignorante. Y la única forma de que un pueblo deje de ser ignorante es que se vuelva a la revelación divina. Y aquí en la palabra de Dios dice que Él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. ¿Que duermen qué? ¿Que duermen qué? ¿Qué significa dormir en la Biblia? Dado que el Señor Jesucristo prometió que todos los que creyeran en Él resucitarían, la muerte para un creyente es simplemente un dormir, del cual cuando Cristo dé la orden nos vamos a despertar. Nos vamos a despertar. La muerte para el creyente es un sueño. Mi esposo murió hace 9 años. Está dormido. Está en un sueño. Está en la presencia de Dios. Vamos a aclarar eso más adelante. Pero el creyente lo debe ver como un sueño del cual se va a despertar. Y por eso el apóstol Pablo habla de dormir. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso un cristiano que muere es un cristiano que para nosotros está durmiendo y pronto lo van a despertar. Ahora, la muerte del Señor Jesucristo cambió el destino eterno de los hombres al morir. Porque una de las preguntas que nos podemos hacer, o que todo el mundo se hace, ¿y para dónde van los muertos? ¿Para dónde van los muertos? Y hay toda una cantidad de inventos, fábulas, teorías, y cada quien va agarrando la teoría que más le gusta, la que más le conviene. Por ejemplo, hay unos que dicen que después de la muerte no hay nada. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la doctrina más chévere, la doctrina más sabrosa, la más popular. No, mira, uno lo que tiene es esta vida y después se muere y ya, y eso no se sabe más nada. Así que, por lo tanto, esos creyentes que se abstienen de supuestos placeres que solamente de verdad producen muerte, son unos tontos, porque lo único que tenemos es esta vida. Pero en las palabras del Señor Jesucristo, esta vida que está aquí es solamente un paso para la eternidad, para todos.
Es el preámbulo de la eternidad. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, porque la muerte del Señor Jesucristo es el pago por la deuda de todos los pecados de aquellos que han creído en Jesús, de aquellos que han creído en Dios. Desde antes de que viniera Cristo hasta después de venir Cristo, todas las personas se salvan por fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis, fue anunciado Jesucristo. Y de ahí en adelante, todos los que esperaban en Cristo Jesús murieron en Cristo Jesús. Luego en el Nuevo Testamento, todas las personas confían en la muerte del Señor Jesucristo. Y todos los que vivimos en esta vida confiamos en que su muerte fue el pago por nuestros pecados. Sin embargo, hay un momento en la historia, un punto que es el que divide la historia en dos, que es el momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en el año 33 después de Cristo. Y antes de esa fecha, los muertos tenían un destino eterno, y después de esa fecha, el destino eterno ha cambiado. Les voy a poner una parábola, porque de pronto yo lo enredo, pero Jesucristo no lo enreda. El Señor Jesucristo es el mejor maestro del mundo, y Él enseña por parábolas tan claras, que uno a veces hasta se molesta de que sea tan claro. Jesucristo, lo he dicho varias veces, es groseramente claro. Él no le pone adornos a las palabras. Entonces vamos a la parábola de el rico y Lázaro en Lucas 16. ¿Será que la tenemos? Ok, listo. En Lucas 16, 19 dice que había un hombre, voy a contar la parábola rápidamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino, un hombre con mucho dinero, con muchas comodidades, y que hacía banquetes todos los días. Y a la puerta de su casa se arrastraba un mendigo con un problema en la piel, con granitos, con enfermedades, y hasta los perros tenían compasión del mendigo, pero el rico nunca tuvo compasión de Lázaro. Bueno, el asunto es que se murieron los dos, cuenta el Señor Jesucristo. Se murieron los dos. Y los dos fueron a un lugar llamado el Hades, pero resulta que a lo lejos de ese lugar llamado Hades, o a un extremo de ese lugar llamado Hades, que es el lugar a donde van los muertos, a un extremo hay un lugar que se llama el seno de Abraham. En ese lugar iban todas las personas que morían antes de que Jesucristo fuese crucificado en la cruz del Calvario. Es decir, antes de que la deuda de pecado fuera saldada. Pero había una promesa para ellos, porque ellos habían creído en la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que todos los que estemos aquí también creamos en su segunda venida. Todas esas personas que murieron antes de la crucifixión de Jesús, por su fe, obtuvieron el perdón de pecados. Pero su deuda todavía no estaba saldada, porque aunque estaba saldada en el corazón de Dios, en términos prácticos, el que la iba a saldar era el Señor Jesucristo con su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Cuando esta gente que creía y esperaba el Salvador, que creía y esperaba el Redentor, el Mesías, moría, iba al Hades, pero en el Hades había un lugar especial para ellos, para que ellos no sufrieran, para que ellos tuvieran consuelo. Y ese lugar la Biblia lo llama el seno de Abraham. Quizás le dio ese nombre por la fe de Abraham, porque de hecho todos los que creían en la venida del Mesías habían creído de la misma manera que había creído Abraham, que fue el primero en la Biblia, el primer hombre justificado por su fe. No por sus obras, sino por su fe, porque por las obras ningún hombre puede justificarse delante de un Dios que es 100% santo.
Entonces los que morían, morían en el seno de Abraham. Los que morían en la fe, los que morían creyendo y esperando. Y los que morían en desobediencia, es decir, que no creían que viniese un Mesías, entonces ellos iban al Hades, que era un lugar de tormento. Y ahí encontramos al rico en un lugar de tormento, en un lugar de angustia, lleno de sed, y ese rico comienza a clamar. Bueno, el rico comenzó a clamar diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico dice que ve a Abraham, lo ve allá lejos, o sea, es una zona del Hades que está muy lejos. Y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. ¿Seguimos? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Les repito, en esta vida uno define su destino por la eternidad. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren ahora la respuesta. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas? Este libro que tengo aquí adelante, ustedes también lo tienen. El Antiguo Testamento se llama Moisés y los profetas, se llama la ley y los profetas. El Antiguo Testamento es suficiente para que no vayamos a un lugar de tormento. El Antiguo Testamento era suficiente para que el rico no fuera al lugar de tormento. Lo está diciendo Jesús. Usted puede creer lo que usted quiera. Yo le he creído a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. A los demás no les creo porque todo hombre es mentiroso. El único verdadero es Él. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, ya él conoce que su gente es incrédula, terca y obstinada. Y dice: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y tal cual así pasó, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. No solamente tenían a Moisés, no solamente tenían a los profetas, no solamente tienen toda la Torá o todo el Antiguo Testamento, sino que también tienen el testimonio de que Jesucristo no fue encontrado, la tumba fue encontrada vacía y no existe el cuerpo de Jesús. No han podido cazar el invento, el engaño de que han encontrado la tumba de Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué sucedió? Dice la Escritura. ¿Qué sucedió cuando muere el Señor Jesucristo? La Biblia dice en 2 textos que son un poco complicados, pero que a la luz de este contexto cobran mucha luz. Y quiero por favor tener los textos. Efesios 4 del 8 al 9. Dice: por lo cual, subiendo a lo alto, se refiere al Señor Jesucristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y vamos al otro texto que está en Primera de Pedro 3, versículo 19. Dice: en el cual, dice que fue vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos son unos de los textos que causan como más conflicto, porque dice que Jesús murió y también descendió al Hades, a ese lugar. La explicación más lógica de esto, hermano, es que Él fue y predicó a esos espíritus encarcelados.
algunos en fe, es decir, algunos en el seno de Abraham y otros en el lugar de tormento. Pero todos ellos vieron la realidad de aquello en lo que habían creído y la realidad de aquello que habían negado. Y eso es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. No importa si tú crees o no crees, todo ojo le verá. La humanidad entera verá al Cristo de la gloria abriéndose los cielos. Pero no todos lo verán con el mismo gozo, porque no viene ya como un cordero. Viene como lo que Él es, como un león. Viene a regir la humanidad con vara de hierro. Viene a hacer justicia, a darle a todo aquel que no creyó en Él lo que justamente se merece por sus acciones, por sus actos, por sus palabras y hasta por sus pensamientos. Entonces, desde ese entonces, dice que Jesús se llevó cautiva la cautividad. O sea, desde ese entonces Jesús tomó todas las almas que estaban en el seno de Abraham. Óyeme bien, tomó todas las almas que estaban en el seno de Abraham y se las llevó a su presencia. Y las almas que han muerto en Cristo Jesús están en la presencia de Jesús. Sus cuerpos yacen en la tierra, quizás descompuestos, con toda seguridad convertidos en polvo, pero sus cuerpos están en la tierra, pero sus almas están con Cristo. Ahora ven de nuevo conmigo a Tesalonicenses y volvemos a leer el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no basta con creer que murió. Aquí la clave es que Jesús resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los traerá. Escucha esa palabra, los traerá. ¿Qué quiere decir? Que están con Él. ¿Sí entiendes? Aquí te están diciendo que la venida de Jesús, Él viene con los que murieron en Él, con los que durmieron en Él. Él traerá esas almas porque esas almas están en su presencia. Esto es bien, bien glorioso y le pido al Espíritu de Dios que quite toda ceguera, toda tiniebla, toda dureza de corazón para que puedan recibir esta palabra, porque es demasiado preciosa y demasiado gloriosa. Y hay de aquel que al salir de aquí desprecie el mensaje que ha recibido. No lo digo yo. Yo no soy nadie aquí. Yo simplemente soy un sirviente nada más. Pero esto es palabra de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios está por venir. Aleluya. El Señor está por manifestarse a la tierra. Todas las señales, todo lo que sucede, anuncia su venida. Dice nuevamente, así también traerá Dios con Jesús, los traerá. Mire, hay un texto que siempre me ha gustado y está en Hebreos, para que entendamos que las almas, escucha, las almas de los que han creído en Cristo están con Jesús. Y este texto habla de lo que sucede cuando adoramos. O sea, cuando usted viene a una iglesia a adorar y empieza a adorar en espíritu y en verdad. Y usted de pronto piensa, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes no sé qué? No, la adoración es en espíritu. La adoración es en espíritu y en verdad. Y cuando adoramos en espíritu y en verdad, nos unimos a la adoración, tanto celestial como terrenal. Siempre que adoramos en espíritu, estamos unidos con todos aquellos que son iglesia. Y mire lo que dice de Hebreos capítulo 12, el versículo 18. Mire lo que dice, cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús. Oye bien, cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús, dice, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, como en el Antiguo Testamento, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Todo esto es cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaban,
Vamos al versículo 22. No nos hemos acercado al monte Sinaí, sino ¿a dónde? ¿A dónde nos hemos acercado cuando venimos a adorar a Dios en Cristo Jesús? Dice, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Estás oyendo, iglesia? ¿Estás oyendo, iglesia? ¿Con quién estamos cuando adoramos? Bendito sea Dios. Estamos con los ángeles, estamos con todos los que han muerto en Cristo Jesús. Esto es una asamblea solemne, gloriosísima, hermano. No se pierda las reuniones, porque son reuniones celestiales. Esto no es para la carne, esto es para el espíritu. Dice, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, nos unimos con ellos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque es la sangre de Cristo la que nos permite estar delante de su presencia adorándolo. Bendito Dios, Señor, te adoramos. El Señor traerá sus almas, hermano. Las trae porque Él las tiene. Las trae porque Él las tiene. ¿Recuerdan al ladrón que le decía, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús trae esas almas. Jesús rescató a los espíritus de los muertos que creyeron en Él. Todos ellos están en su presencia. Morir, dice el apóstol Pablo, es estar con Cristo. ¿Recuerdan cuando Él está preso y que están acusándolo de sedición? Y Él dice, estoy en un estrecho porque no sé qué escoger, porque de todos modos Dios va a ser glorificado. Tengo ganas de quedarme para seguir ministrándole la palabra a ustedes, pero tengo ganas de irme porque irme es estar con el Señor presente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea Dios. El Hades se ha ensanchado, hermano, o sea, lo ampliaron. El Hades lo ampliaron para que quepan todos los incrédulos muertos que van a ser atormentados y que ya por la simple expectativa de tormento ya tienen tormento, pero aún todavía no ha llegado el más terrible de los tormentos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La bendita esperanza del creyente nos consuela también de las tribulaciones y de las injusticias en esta vida. Hermanos, estamos viviendo la época de oro de la iniquidad, la época de oro de la maldad, la época de oro de la violencia, la época de oro de cuánta depravación hay. Para cualquiera que cree en Dios, vivir aquí es un tormento. Cualquiera que tiene dos dedos de frente, sentido común, un ápice de moral, un ápice de temor de Dios, cualquiera que tiene un corazón sensible ante la injusticia, vivir aquí es un tormento, hermano. Pero tenemos una bendita esperanza. No nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar aquí. ¿En qué consiste esa bendita esperanza que nos consuela de todas las injusticias y de toda la perversidad que estamos viendo en esta vida? Mire lo que dice en el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Yo quiero hacer un alto aquí y decirles, esto es palabra del Señor. El rapto no es una doctrina de error. Tengan cuidado, porque hay gente por ahí, inclusive maestros que de sana doctrina, que están negando la realidad del rapto y ridiculizándola. El rapto no es una doctrina de error. El rapto es una promesa del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, les decimos esto en palabra del Señor. Pásele un resaltador a esa línea. Decimos esto en palabra del Señor. Nadie puede enseñar
que esto no es palabra de Dios. Sería una barbaridad. Hermano, las personas que niegan el rapto son personas que están cometiendo un crimen. Porque la bendita esperanza del creyente, cuando yo la tengo aquí en mi corazón, es la que me ayuda a permanecer firme, es la que me ayuda a no desmayar, es la que me da el carácter para decirle al pecado no, es la que me invita a estar preparado. Si no tengo la bendita esperanza, yo me adormezco. Pienso que puedo seguir pecando. Pienso que puedo seguir viviendo sin orar. Pienso que puedo seguir viviendo de cualquier manera porque no tengo esperanza. La bendita esperanza es la que nos santifica. La Biblia dice que los que tienen esta esperanza se santifican porque están esperando al Señor. No están aquí mirando para ver cómo la pasan rico. Se están preparando para el encuentro con Cristo. Entonces decir que no va a haber un rapto es algo grave, hermano, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver si entendemos el cuadro que nos están diciendo. Jesús viene del cielo con las almas que murieron en la fe de Él. Jesús viene con esas almas, pero sus cuerpos están aquí en la tierra. Él va a descender del cielo y con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de autoridad, hará que los muertos resuciten primero. ¿Has visto Juan capítulo 11? Ese es un cuadro magistral que anticipa la resurrección de todos los muertos en Cristo Jesús. Hay una piedra en la tumba de un hombre que tiene 4 días de haber muerto. Jesús, con voz de autoridad, dice: quiten la piedra. Señor, pero huele a podrido. Tiene 3 días, un muerto, 4 días. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y quitada la piedra, el Señor Jesús clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Fue el último milagro que hizo antes de que lo apresaran. Con eso creo yo que se consumaba toda la lista de milagros que era suficiente para que haya un testimonio de su grandeza, de su poder, de su veracidad. Jesucristo resucitó a Lázaro y Jesucristo resucitará a todos los que mueran creyendo en Él. Seas tú, sea yo, tu papá, quien sea que haya creído en Cristo Jesús, oirá esta voz de mando, esta voz de trompeta, esta voz de arcángel. Arcángel significa el ángel que tiene más autoridad. Una voz que hará que los cuerpos desintegrados por el paso de los tiempos vuelvan a unificarse, como en la visión de Ezequiel, que eran puros huesos y se juntó hueso con su hueso y cubrió carne. Todo eso va a suceder, hermano. Y Él colocará esas almas que Él trae, las colocará de nuevo en sus cuerpos. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, que nos dé la capacidad de creer. Hermanos, el rapto no es una locura. El rapto no es una farsa. Léete toda la escritura. Tenemos el primer hombre que fue raptado a los cielos, fue Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora tenemos a Primero de Reyes capítulo 2. Este es muy importante. Es el rapto o la desaparición o el arrebatamiento de Elías. El profeta Elías tampoco murió, fue arrebatado. Y quiero leer en el capítulo 2 para ustedes. Pongan atención. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Bueno, este Elías fue también raptado al tercer cielo, pero no solamente es eso lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean ustedes es que los profetas de Betel, que eran un poco, y los profetas de Jericó sabían el día y el momento en el que se iban a llevar a Eliseo. Y eso concuerda con el corazón de Dios, porque Dios dice que Él no hará nada si no se lo revela a sus profetas. Y aquí hay dos escuelas de profetas que sabían exactamente el día en que Eliseo iba a ser raptado. ¿No les parece interesante ese detallito de parte de Dios? ¿No les parece interesante que este texto comienza diciendo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, no quiero ignorancia en ustedes? Dios quiere un pueblo apercibido. Si tú no estás apercibido es porque voluntariamente decides ignorar, pero no porque Dios no pueda suministrar o no quiera o no haya dado la suficiente información. No, no es por eso. Es que a veces queremos decir: mejor no quiero saber nada. Y es por eso el motivo, pienso yo, que se ha hecho célebre la frase de Jesús cuando habla del rapto de la iglesia y dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y hemos tomado esta frase como para excusar nuestro poco interés en saberlo. Bueno, si el día y la hora nadie lo sabe, entonces ¿para qué vamos a investigar? ¿Para qué vamos a averiguar si nunca lo vamos a saber? Pueden decir, o es lo que nos han inculcado. Creo que es lo que nos han inculcado. Si el día y la hora nadie lo sabe, pues ¿para qué vamos a averiguar cuándo es el día y cuándo es la hora? Y cualquiera que se atreviese a dar un día y a una hora será tomado por hereje, como hicieron hace unos años con el pastor Armando Alducin, que hizo unos cálculos y le dijeron que era un hereje porque el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, hermanos, aquí nos muestran a un Dios que no quiere coger a nadie desapercibido, hermano. Un Dios que le reveló a Pedro cuándo iba a morir, que le reveló a Pablo cuándo iba a morir, que le reveló al rey Ezequías cuándo iba a morir. Un Dios que se acerca a las personas y dice: ordena tu casa, arregla tu vida, porque estoy por venir. Dios no tiene ese carácter de voy a esperar que estén todos descuidados y les caigo. Esa perversidad es propia de la mente humana, pero no existe en la mente de Dios. Dios nos quiere apercibidos, hermano. Y yo quiero decirles y hacer un paréntesis, que no me vayan a tratar de hereje, pero hay muchísimas personas soñando con el rapto de la iglesia para este mes. Hay muchísimos argumentos, hay muchísimas visiones y muchísimos sueños. Yo les recomendaría, hermanos, que arreglaran su vida hoy mismo. Yo lo estoy haciendo porque he visto tantas señales, he visto tantos sueños, he visto tantas profecías, todas están alineadas con la Biblia.
¿Y qué hacer con el día y la hora? Nadie lo sabe. Pues, hermano, nadie sabe el día ni la hora, pero tú sí puedes saber si es como para dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 15 días. Solamente el día y la hora es el que quizás no sepas, pero las señales están dadas y apuntan a que es más pronto de lo que estamos pensando. El rapto no es una locura. El apóstol Pablo también fue raptado. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, él dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue raptado al tercer cielo. Y allí vio cosas inefables que no les ha dado al hombre conocer. El apóstol Pablo también fue raptado al tercer cielo. La doctrina del rapto no es ninguna locura. La doctrina del rapto no es ninguna ciencia ficción. La doctrina del rapto es una promesa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es fiel y es verdadera. El rapto es un evento real y sobrenatural, dirigido, orquestado, controlado, protagonizado, como lo quieran llamar, por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a donde estamos. En 1 Tesalonicenses 4, vamos al versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, sé que eso es sobrenatural. Sí, es sobrenatural. La resurrección de Cristo fue sobrenatural. Su encarnación es sobrenatural. Los milagros son sobrenaturales. Nuestra conversión es sobrenatural. Que un hombre y que una mujer pasen del reino de las tinieblas al de la luz solamente por su palabra, eso es sobrenatural. Que un ladrón, un fornicario, un depravado se convierta en un hombre de bien, de integridad, de verdad, eso es sobrenatural. Que Dios quite el corazón de piedra y dé un corazón de carne, eso es sobrenatural. Que un drogadicto después de 30 años un día se convierta y pase a ser un hombre decente, dueño de sí mismo, lleno de virtudes, eso es sobrenatural, hermano. Y ese milagro sucede cada vez más, y espero que esté sucediendo aquí todos los domingos que nos reunamos, esté sucediendo el milagro de nacer de nuevo. Los muertos resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados. Quiero complementar eso con 1 Corintios 15, el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Este también es el apóstol Pablo. Y recuerden que esta doctrina la aprendió directamente del Señor Jesucristo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Otra vez, no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es otra definición, otra descripción de lo que va a suceder cuando Cristo venga aquí a la tierra. Y nuevamente habla de las trompetas, porque sonará la trompeta, hermano. ¿Saben por qué los sueños y las visiones que están teniendo las personas, óigase bien lo que estoy diciendo, pues si me linchan, pero peor es no decirlo?
Los sueños y las visiones que están teniendo las personas están amparados por el hecho de que ahora en septiembre en Jerusalén se celebran las fiestas de las trompetas. Y es que las fiestas judías son una señal para el calendario del Señor, porque todas las fiestas se han cumplido en la persona de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió su ministerio de acuerdo al calendario profético de las fiestas. Escuche bien, el Señor Jesucristo murió en una Pascua judía. No sé si los que han leído la Biblia y los evangelios se daban cuenta de que muchas veces intentaban apresarlo y matarlo, pero el evangelista dice, pero no lo pudieron apresar porque aún no había llegado su hora. Y es que Dios tiene una hora en su calendario. Es que Dios tiene una fecha y tiene su agenda y tiene su reloj. Y Él tenía que morir entre las dos tardes, en el momento en que se sacrificaba el Cordero Pascual, porque Él, Jesucristo, era el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado, tanto de los judíos como de los gentiles, tanto de los que vivieron antes de Él como los que vivan después de Él. Ese era el Cordero y Él tenía que morir a la hora del sacrificio del Cordero. Allí murió Jesucristo en la cruz del Calvario, respetando el horario divino de la fiesta de la Pascua. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la purificación. Luego vienen, y hay otra fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de las primicias, hermano. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que cuando llegó Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos en el día de Pentecostés, que se celebra las primicias. Las primicias era la primera gavilla, el primer canasto de fruta que se recogía y se le daba gracias a Dios y se le ofrecía a Dios. Era una fiesta agrícola, una fiesta de cosecha. Entonces, la fiesta del Pentecostés era 50 días después de la Pascua, y en esa fiesta de Pentecostés se ofrecían las primicias, o sea, el primer canasto con trigo o con la cosecha que habían recibido. Y ese primer canasto o esa primera cosecha fueron aquellos que estaban todos unánimes juntos, orando en el aposento alto. Y Dios respetó su calendario. Y Jesús no les había dicho exactamente el día y la hora en que iban a ser revestidos del Espíritu Santo. Pero Él tiene su agenda y Él cumple su agenda. Y bueno, están diciendo que Jesús viene en septiembre porque estas son las fiestas, de la cosecha, de las trompetas, hermanos. La fiesta de las trompetas. Y en la fiesta de las trompetas, cuando estudiamos la fiesta de las trompetas en los usos y costumbres judíos, cuando estudiamos la fiesta de las trompetas, resulta que el día en que empezaba la fiesta de las trompetas lo llaman la llaman la fiesta, o sea, la fiesta de las trompetas la llaman los judíos la fiesta de la que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cómo, la fiesta comenzaba en la luna nueva y no tenían cómo identificar la luna nueva y no sabían en qué momento comenzaba la luna nueva, y lo que hacían era que mandaban a un vigilante, de ahí es donde viene que Jesús dice velad y orad, y mandaban a un vigilante que estuviese observando la luna, y cuando él veía que salía ya la luna nueva, él tocaba la trompeta, tocaba el shofar, y en ese momento era que comenzaba la fiesta. Ellos sabían en qué mes comenzaba la fecha, pero el día y la hora no lo sabían. Y con base en todos estos usos bíblicos es que pues los que sueñan, yo no soy de las que sueñan y nunca predico sueños, pero respeto los sueños, porque si son de Dios, se van a cumplir. Pero los que sueñan, los que tienen visiones,
y son muchos, están diciendo que en esta fiesta de las trompetas, que el día y la hora nadie lo sabe, pero como ahora nosotros sí conocemos el movimiento de la luna, entonces dicen que por ahí entre el 23 y el 24 de septiembre es la luna nueva y creo que comienzan las fiestas judías de las trompetas que simbolizan, son el símbolo del rapto de la venida de Cristo. Lo más probable es que sea una mera coincidencia, pero ¿y qué tal que no? Entonces yo cumplo con compartirles lo que se está diciendo, pero sobre todo cumplo con compartirles fielmente lo que dice la palabra del Señor. El día del Señor vendrá, el Señor arrebatará a su iglesia. Y quiero terminar con el capítulo 14 de Juan, que fue un regalo que Dios me dio a medianoche, porque yo estaba un poquito desapercibida del rapto y esa noche que el Señor me habló con este texto fue que dije, tengo que estudiar lo del rapto, y a partir de ahí empecé a ver todas estas cosas. Dice Juan capítulo 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, oiga bien, iglesia, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.